Ah, pero en el programa quizás. Claro, José no me había dicho no sé cuánto, pero... A la gente le dije, tenemos como... Pero un poquito. Sí, pero mientras me presento y todo... La presentación. 5 minutos. Vale, ya pasó. Buenos días. Vamos a iniciar el segundo bloque, la segunda sesión del coloquio Cinismos, figuras de la transformación. Tenemos el placer de contar con la intervención del profesor José Luis Villacañas. Últimamente, no sé por qué razón, pero me ha tocado muchas veces presentar a José Luis. Debe ser que por alguna razón consideran que la compleja tarea de presentar a José Luis Villacañas puedo hacerme cargo yo de ella. Y voy a, de alguna manera, a cumplir con la formalidad, aunque ya que se hizo así antes con Carlos García Gual, aunque José Luis Villacañas evidentemente no necesitaría ninguna presentación. José Luis Villacañas es catedrático de Filosofía del Departamento de Filosofía y Sociedad, director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, autor de numerosos libros, entre los que pueden destacarse Los latidos de la ciudad, una introducción a la filosofía y al mundo actual, de 2003, La formación de los reinos hispánicos, 2006, ¿Qué imperio? Un ensayo político sobre Carlos V y la España imperial, 2007, Poder y conflicto, ensayo sobre Carl Schmitt, 2008, La monarquía hispánica, 2008 también, Dificultades con la ilustración, variaciones sobre temas kantianos, 2013, Historia del poder político en España, 2014, Populismo, 2015, Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana, 2016, Freud lee al Quijote, 2017, y voy a dejarlo hasta ahí para sencillas, etcétera, 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 para simplemente subrayar o destacar los dos últimos libros que acaba de publicar José Luis este año, ambos, que son Giorgio Agamben, Justicia Viva, en Trota, en la editorial Trota, y Max Weber, En Contexto, Filosofía y Ciencia Social, tras las sendas de Kant, en la editorial Herbert. José Luis va a presentar una conferencia titulada Sloterdijk y el concepto de razón cínica. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí y tienes la palabra. Gracias. Esto no va, ¿no? Creo que si lo apretas. A ver, ¿lo apretas? Sí. Sí, va. Sí, ahí va. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la amable invitación, y gracias, Rodrigo, por la presentación. Y, por supuesto, gracias a ustedes por la presencia. El libro de Sloterdijk es un libro muy grande. Y yo no he sabido exponerlo en una conferencia muy chica. Entonces, les pido un poco de paciencia. Esto parece que ha llegado a su límite. Le pido un poco de paciencia para ultimar las conclusiones. Bien, como digo, el de Sloterdijk no es un libro de grandes análisis conceptuales. El cinismo era para él sencillamente el final de la época de la crítica, que dejaba libres las ideologías como estrategias desnudas de poder, carentes de crítica. Lo que se imponía de forma inmediata e ineludible era sencillamente el poder, como expresión universal de la voluntad. Se desplegaba así un realismo perverso en el que nadie dejaba de estar en el secreto ni necesitaba explicaciones. Con él se apreciaba el efecto de lo que en 1981 comenzaba a llamarse posmodernidad, que era la radical ironización de la política completamente sometida a la ironía. Ese fue el contenido más extendido de la democracia. Así se configuró un nuevo tipo medio de ciudadano masa que, carente de las presiones normativas de la crítica,
interiorizaba la posición de un integrado antisocial. Una cosa paradójica. Entraba en el sistema, pero siempre como un polizonio. Disfrutaba del sistema, pero miraba con ironía sus bases normativas. Frente a las pretensiones exclusivistas de Nietzsche, nada se había democratizado más que el aristocrático mirar con ojos malvados a los demás. Algo había de provechoso en esto, y era la intolerancia hacia las ilusiones. Allí, en ese despojarse de las ilusiones, residía el último punto de contacto de la Ilustración con el cinismo. Esa, despojarse de sus ilusiones, era su herencia, que imponía romper con todo horizonte utópico, cobrando la renuncia de este escenario utópico con la calderilla del que tiene acceso a las ventajas. El cinismo así escondía una queja, pero nada de serenidad. No era insolente como el viejo cinismo. Sloterdijk llama al viejo cinismo quinismo, para diferenciarlo completamente. Frente al quinismo antiguo, que fue una antítesis plebeya contra el idealismo, y obtenía de esta antítesis su agresividad, el cinismo moderno es propio de la democratización de la insolencia señorial. Era la recepción imprevista de Nietzsche, la conversión del ciudadano democrático en señor. El señor cínico, dice Sloterdijk, alza ligeramente la máscara, obviamente es una invocación a Nietzsche, alza ligeramente la máscara, sonríe a su débil contrincante y lo oprime. Se la vi, nobleza obliga. Podemos suponer lo mal que cayó el libro entre los nietzscheanos franceses. Y más cuando Sloterdijk añadió aquello de que el cinismo vivía de ironizar contra las propias legitimaciones, que sin estas legitimaciones no tenía nada que decir, y que así se convertía en un vacío, es una cita, vacío esquizoide y fanfarrón. Teniendo en cuenta la lucha de Deleuze por la afirmación de lo esquizoide, esto testimonia, ¿no?, a quién iba el libro disparado. Era un retrato de la deconstrucción, sin duda injusto, pero no tanto de los que se lanzaron a vivir de ella, reduciendo la différance a la perpetua imitación. Para dejar las cosas claras acerca de a quién hablaba Sloterdijk, a quién tenía en el punto de mira, dijo que en los esquizoides todo es posible. Y la ilustración y la reacción ya no son muy diferentes. Deleuze no debió sonreír ante este pasaje. Todo el argumento que subyace al libro fue una llamada de atención acerca de las consecuencias democráticas de la filosofía que ya había triunfado a principios de los años 80 y frente a la cual la propuesta de Habermas, que está muy presente en el libro, no pasaba de ser una inercia de la vieja teoría crítica. El cinismo, esto es lo que dice el libro, era el efecto cultural de la posmodernidad. En realidad, el libro, dejando a un lado su clara voluntad polémica contra el pensamiento francés, partía de una tensión poco visible, pero real. El cinismo no era objeto de crítica porque era un objeto menor, muy distinto de la alta filosofía de la diferencia ontológica, para la cual el cinismo no parecía importar mucho. No era un sistema serio, ni poseía la grandeza del logos, que Derrida por estos años desmontaba con fruición.
El cinismo brotaba de la autoconservación incondicional, que se cree legitimada a revocar cualquier coacción de la moral. La lógica de la estructura cínica era la autonegación de la ética como algo propio de la alta cultura, como algo prescindible. Pero eso era una astucia para pasar desapercibido como objeto de la crítica filosófica. En realidad, la importancia del cinismo era extrema. Tanto es así que Sloterdijk vinculó la muerte de la filosofía a la oleada del cinismo. De forma clara entiende que el último servicio que puede hacer todavía la filosofía es pensar críticamente sobre ese propio cinismo que su muerte extiende. Si bien asegura que ya no queda, dice, cuando hago esto es que es una cita, ya no queda ni una chispa más del impulso de los conceptos y del éxtasis del comprender, no queda nada de eso, al menos todavía podíamos tener el impulso de comprender aquello que había acabado con ese éxtasis del comprender, el cinismo. Esa comprensión pasaba por entender la muerte de la filosofía. En su opinión, esta muerte encontraba su origen en la máxima saber es poder. Esta máxima es la muerte de la filosofía. Saber es poder. El aludido es el siglo XIX, en su totalidad, el gran sepulturero de la filosofía. En su opinión, esta muerte encontraba su origen, esa es la confesión con la que comienza su agonía, pues llevó a la inevitable politización del pensamiento. Saber es poder, lleva ineludiblemente a la politización del pensamiento. La muerte de la filosofía fue una muerte en combate. Sloterdijk así vincula el destino trágico de Europa a la muerte de la filosofía como proceso histórico en el que se dejó de velar por lo específico de la institución filosófica, comprender la realidad para decir la verdad en un combate. Esto mató lo específico de la filosofía. Decir la verdad en un combate y no en un contemplar. Este punto es decisivo y va a ser decisivo en todo el libro. La lucha en la que había muerto la filosofía fue en cierto modo también una lucha de clases. Incluso podríamos decir que fue sencillamente la lucha de clases. Algo que ahora, por supuesto, afectaba al placer, a la imposibilidad de contemplar nada, pues ya no quedaban ojos limpios de ideología. Oigamos este pasaje. En Nietzsche, la burguesía podía ya estudiar los refinamientos y las inteligentes rudezas de una voluntad carente de ideal, cuando el movimiento de trabajadores mostraba todavía de reojo un idealismo que se adecuaba mejor a su todavía ingenua voluntad de poder. Nietzsche enseñó a la burguesía antes a estos refinamientos de la voluntad de poder que el marxismo, que en el fondo todavía no había sido capaz de separarse claramente de los ideales. Tenemos aquí a un resabiado Nietzsche de un lado y a un Marx ingenuo de otro. Pero pronto, a la altura de 1900, el primero se había convertido en el cinismo señorial de la derecha. Nietzsche sirvió a la conciencia cínicamente defensiva de los antiguos detentadores del poder, frente a la conciencia utópicamente ofensiva de los nuevos poderosos. Eso es llamado por Sloterdijk el drama político-moral del siglo XX. De él emergió un vacío, un desarme político-moral en el que germinó el cansancio de la posmodernidad en el que anidó el cinismo.
Aunque no parece inclinado a explicitar su comprensión epocal, Sloterdijk nos la ofrecía implícita y, por cierto, era convergente con las premisas de los que posteriormente, un poquito después, las premisas que sostendrían el pensamiento de Laclau. El cansancio de la lucha de clases ya era irrespirable. Sloterdijk veía al cinismo agazapado esperando su oportunidad al final de la lucha de clases, mientras Laclau veía agazapado la oportunidad del populismo. En todo, no voy a relacionar ambos fenómenos, obviamente. En todo caso, se trataba de una oportunidad que no era sino el triunfo de Nietzsche, quien se autodesignó como cínico. Todo su pensamiento es ya táctica y estrategia de la voluntad de poder. Sloterdijk no escucha las voces de los que proclaman, obvio, que Nietzsche era otra cosa. Sí, parece decirnos, es posible que lo sea. ¿Pero qué me dicen de los nietzscheanos? Respecto de esto nos contesta, estar dispuesto a todo nos hace invulnerablemente listos. Retrataba con esto al nuevo ciudadano y supongo que es verdad, pero no es menos cierto que los listillos así se muestran dispuestos a todo, por poder. ¿No era este el espíritu que estaba dispuesto a asumir la lógica de la competencia? ¿El espíritu afín a lo que necesitaba el nuevo capitalismo? Nuestro autor lo afirma expresamente. El cinismo es el sistema del capitalismo tardío. Es una respuesta a Habermas. Habermas, acordado, problemas de legitimidad del capitalismo tardío. Nuestro problema es un problema de motivación, fundamentalmente. Sloterdijk dice, ya no hay problema de motivación. La motivación es el cinismo. Esta conclusión, que el cinismo es el sistema del capitalismo, le produce náuseas a Sloterdijk, pero a quién no. Para los que se sienten así, náuseas, ante esto, escribía el autor su libro. Él deseaba ofrecer un saber que no fuera un poder. Quería ofrecer un saber que no fuera un poder. Dice, un equipamiento sapiencial. Esto lo dijo casi sin énfasis. Lo que estaba en juego era otra forma de estar en esta civilización. Pero no creo que fuera entendido. Así las cosas, Sloterdijk apenas podía evitar que su gesto considerara conservador. Y en realidad no lo era del todo. Su llamamiento para diferenciar entre el antiguo cinismo, el cinismo, y el nuevo cinismo agazapado implicaba una poderosa inversión civilizatoria. Creo que de esto es historia, ¿no? El cinismo contemporáneo buscaba un saber para tenerlo todo más fácil. El antiguo buscaba tenerlo más fácil para lograr un saber que fuera tal. En realidad, se trataba de una inversión entre aprendizaje y vida, una forma nueva de enfocar la experiencia del conocimiento, de la que siempre dependerá la filosofía. El cinismo antiguo permitía la filosofía. El cinismo actual solo sabía de instrumentos, de estrategias, tácticas. Su actitud era propia de un combate vital que no se daba tregua, la mentalidad propia del nuevo tipo humano competidor. Las consecuencias prácticas de la inversión de este esquema no se han atisbado, no se exploraron. La primera de ellas fue que las instituciones educativas siguieron sometidas a la conquista de poder social a través del mercado. ¿No fue esta la prostitución última de la universidad? ¿No fue esto Bolonia? ¿Su separación de un ideal de conocimiento? ¿Había tras la denuncia de la totalidad del cinismo algún sitio al que ir? Sloterdijk era muy consciente de que presentaba su obra al cumplirse los 2 siglos de la publicación
de la crítica de la razón pura. Esto es muy evidente en su texto. Lo que tenía que celebrar en esa ocasión, dijo, era el bello humor de Kant. Por cierto, en el último argumento hay un artículo mío sobre el humor en Kant, por si quieren desplegar este tema. Pero si nos damos cuenta, ese bello humor era una vacuna anticipada frente a las insoportables exageraciones nietzscheanas. Kant, nos dijo Sloterdijk, y lo han confirmado muchos estudiosos, encontraba su placer en las ironías fisonómicas y las paradojas psicosomáticas. Basta ir al libro último de Fimbres, Kant y otra ley de la Tierra, o Kant y la nueva ley de la Tierra, editado en Chile, para descubrirlo. Su cuerpo, el cuerpo de Kant, ofrecía pocas evidencias para fundar las esperanzas de una evolución hacia el superhombre. Pero con suma cordialidad le tomó el pelo, dice Sloterdijk, a todos los posteriores adoradores de lo vital y de lo atlético. Kant era el mejor seguro para liberarnos de las posteriores ilusiones de una juventud eterna, una inyección de senilidad en la exultante vitalidad juvenil, una decepción anticipada pero esencial de la voluntad de Dios. La página del joven Torles, es un libro muy interesante. Hay una película también muy bonita para los que sean amantes del cine, que cita Sloterdijk, donde nos muestra que Kant todavía podía significar para la generación del autor, del hombre sin atributos, podía significar la conexión con la sabiduría mundana. El equivalente a todo lo que en la Edad Media habían sido los manuales de Contentum Mundi. Desde Torles a esta parte, la juventud no hace sino insistir en ella misma, casi como una condena del que no tuviera otra cosa a su disposición. Es otra forma de la victoria de Nietzsche, aquella tan completamente contraria a la generación que lo conoció de verdad, los que lo vivieron de verdad. Que lo vieron siempre con una voluntad de oponerse a lo inmediato en nosotros, de oponerse. Thomas Mann, Freud, todos dijeron, Nietzsche es un nuevo talento ético porque nos obliga a negar lo que vemos en nosotros de manera inmediata. Eso es lo que no tiene valor. Sloterdijk quiere retomar esta dimensión fisonómica de la filosofía de Kant. Quiere poner en primer plano las evidencias del cuerpo respecto de las fantasmagorías de un cuerpo sin órganos, en conexión directa con una vida que todavía estuviera al comienzo de su evolución. No es verdad, la vida no está al comienzo de su evolución. Esa era la secreta conexión de Kant con el cinismo, con el cinismo antiguo, o al menos con el epicureísmo. Todo problema en la época del cinismo, sin embargo, se arregla echando las culpas al camino de la evolución que la vida ha llevado hasta la fecha, a la domesticación, primero, y luego con menos pretensiones, a la historia del ser o al falologocentrismo. La evolución se ha equivocado al hacernos evolucionar con órganos. Por eso quizá podemos librarnos de ella, regresando a un cuerpo sin órganos. La denuncia de Sloterdijk de esta impostura me parece razonable. Ninguna capacidad de pensamiento logra mantener el paso con lo problemático. De ahí la autorrenuncia de la crítica. Todo esto es problemático. Sin embargo, hoy no se critica. Poner por anticipado la solución es algo en lo que no tenemos opción alguna de intervenir. Y esa es la manera más directa de que todo dé lo mismo. La consecuencia es el cinismo. Con estas premisas podemos suponer que Sloterdijk luchaba con todos sus medios para ofrecernos una renovación de la Ilustración
y lo hizo desde la reivindicación de la teoría crítica. En este sentido se situó de partida en la línea de Walter Benjamin y Adorno, pero lo hizo a su modo, irreverente y químico. Su posición partía de la paradoja de que Benjamin hubiera sido el renovador de la crítica, a pesar de haber confesado que tal cosa no era posible, porque, decía Benjamin, no tenemos perspectiva ni distancia frente a la realidad. No en vano Sloterdijk llamó a Benjamin ese gran experto en ambigüedades. Sin embargo, él asumió la paradoja y ofreció la clave para escapar de ella. La teoría crítica clásica necesitaba un sujeto kantiano, trascendental. La nueva, la de Benjamin, solo podía encontrar un yo provisional. Puesto que estaba muy cerca de las realidades, ese yo provisional, sin distancias, solo podía disponer de un a priori. No era el espacio y el tiempo kantianos, sino el dolor. Algo que nos hacía volver al cuerpo. Sloterdijk tomó posesión de ese principio de la teoría crítica para, por él, volver a ponernos en contacto con el quimismo antiguo, el cuerpo viviente, como sensor cósmico. Esa era la forma de tomar conciencia del mundo. La forma de Kant, atormentado por su propio cuerpo. El dolor nos dice lo verdadero y lo falso. El supuesto es una animalidad dotada de una sensibilidad no destruida ni embotada. Ese era precisamente el supuesto del quimismo antiguo. Sin embargo, las distancias con Adorno afloraron de forma inmediata. Sloterdijk afeó a la teoría crítica su elitismo, su sensibilidad entrenada en los refinamientos estéticos, en los salones semioscuros y aterciopelados de la burguesía alemana finisecular, en los delicados interiores de las elegantes estancias. Era lógico que quien se hubiera criado allí mostrara una férrea inclinación a medir el resto como la falsa vida, o como la vida falsa. El dolor, la gran herida, es la condición de una crítica que no era, en el caso de Adorno, sino una forma de autocuración personal. Un combate incansable y exigente de confesarse que no se había caído en la falsa vida, que se seguía siendo fiel a la delicada infancia. Respecto de la posibilidad de ofrecer un punto de enlace con el quimismo, el muro era todo el rechazo de lo que apareciera como placer. Adorno rechaza permanentemente todo lo que aparezca como placer. Placer orgánico, placer del cuerpo. Esa represión del placer orgánico en favor de la estetización como sublimación solo podía conseguirse mediante un régimen de exageración, algo que el quimismo clásico rechazaba de entrada al afirmar la base de la animalidad viviente. Le dijo a Adorno, Sloterdijk, que en él actuaba un espíritu criptobudista. Era el efecto de la sobrevaloración del sufrimiento como forma de comprender. A eso servía, como dijo muy bien Thomas Mann en el Doctor Faustus, el aprendizaje en las disonancias de Schoenberg. Con su perspicacia extrema, Mann es un autor que está completamente presente en el libro de Sloterdijk. Mann se dio cuenta de que se trataba igualmente, en esta supervaloración del sufrimiento, del triunfo, de nuevo, de Nietzsche. Al final, lo que une a Nietzsche con Adorno, hay montones de libros sobre esto, era la actitud de mantener los sentidos agudizados para una felicidad que no vendrá. Este es el punto que ninguna animalidad viviente puede asumir. Ninguno de nosotros puede asumir una felicidad que no vendrá. Este argumento dejaba a la teoría crítica adorniana a mitad del camino
a mitad del camino solo, del quinismo antiguo. Como este, expresaba su desprecio y su ira contra todo lo que tenía poder, y en cierto modo condenaba la maldad del mundo en su totalidad. Pero Sloterdijk apreció en ella un estancamiento que le impedía regresar al quinismo. El elemento masoquista superaba siempre en él la dimensión creativa. Adorno prefería ser masoquista, aunque el masoquismo cegara las fuentes mismas de la creatividad. La cuestión que no llegó a plantear nunca Adorno fue la cuestión de la vida auténtica. Eso habría debido superar su negativismo, algo que a pesar de todo a Sloterdijk le parecía mucho más respetable que el civismo postmodernista. Aunque las alusiones de Sloterdijk a la teoría de los géneros de Adorno son maliciosas, más bien crípticas, tanto como los comentarios freudianos sobre las relaciones con los padres, con las madres, se sospecha que Adorno tuvo más de una. Era nítido su gozo químico, el gozo químico de Sloterdijk, a la hora de relatar la anécdota de las muchachas que le enseñaron sus pechos en los últimos días de su vida. Es una anécdota que Adorno se oponía a las protestas del 68, ¿no? Entonces fue a dar una clase y unas alumnas se levantaron y enseñaron los pechos, y Adorno quedó profundamente turbado y mareado, tuvo que ser ingresado en el hospital. Sloterdijk disfruta, se le ve que disfruta de esa desnudez gozosa que de nuevo le llevaba al quinismo, algo que todo hay que decirlo, Nietzsche jamás se permitiría. Sabemos hasta qué punto Nietzsche también podía estar turbado en un caso semejante. Lo que quería defender Sloterdijk con esta anécdota era un cierto punto final, el camino cegado, ante el que se hallaban los discípulos de Adorno, como se mostraba su indisposición ante la exposición de una desnudez química que eliminaba todas las abstracciones. Entonces fue especialmente duro y recordó que en sus manos la teoría crítica se había convertido, en la mano de los sucesores de Adorno, la teoría crítica se había convertido en una pequeña floritura filológica en la que se cultivan las azucenas benjaminianas, las flores del mal pasolinianas y las cerezas silvestres freudianas. Era evidente lo que enojaba de su estilo y lo que acabaría también siendo una condena radical a habitar en los espacios exteriores fuera de la vida académica. Sabéis que Sloterdijk no ha podido nunca entrar en una universidad decente ni tener una posición como profesor en sitio alguno. Creo que está en una universidad, pero es una universidad que fundó el dueño de la fábrica de café más grande de Alemania. Algo muy serio no debe ser. Ni siquiera Kurt Tucholsky, que era el tipo más en la República de Weimar, el tipo más duro, ni siquiera Tucholsky quedaba fuera de la denuncia de las exageraciones, que Sloterdijk valoró como propias de una búsqueda de éxito. Todas las exageraciones son una búsqueda de éxito sin efecto. En cierto modo, lo que le molestaba también podemos decirle esto de Sloterdijk, obviamente. Lo que molestaba del texto de Sloterdijk fue, además de su prosa, que quería resultar espectacular, poblada de frases rotundas, no tanto el hecho de que viera, este punto es importante, no tanto el hecho de que Sloterdijk viera en el complejo catastrófico de la República de Weimar la primera oleada de cinismo, o que se atribuyera a esta primera oleada de cinismo la llegada del nazismo, sino el hecho de considerar a su generación, a la generación cínica, a la que él denunciaba como generación cínica, la segunda heredera, en pie de igualdad con la primera.
Esto es, lo que estaba debajo de todo esto es que con el cinismo no se tenía ningún tipo de herramienta para luchar contra el autoritarismo y el nazismo que ineludiblemente iba a venir. En opinión de Sloterdijk, el peligro del nazismo no había pasado. A la vista del presente, resulta difícil discutírselo. El éxito del cinismo entonces venía preparado por esta historia de crítica radical. Ella había acostumbrado al tardío siglo XX al futurismo negativo, el camino más directo para dejar de pensar un futuro tolerable. El cinismo ya contaba con lo peor y solo esperaba que sucediera. La crítica del cinismo que deseaba poner en marcha el Sloterdijk solo podía implicar arruinar esas premisas que lo habían preparado. Lo principal era la negatividad absoluta, que dejaba que todo lo positivo fuera indiferentemente malo. Eso legitimaba al cinismo. Por eso dijo que su crítica no era tanto una intensificación del trabajo crítico, sino una relajación de este, de tal manera que pudiera dejar algo en pie. Era la única manera de salvar la ilustración y la crítica a la vez. Ambas dependían de algún sentido de positividad. Aquí la dialéctica de quinismo y cinismo se tornó radical oposición y hostilidad. Dejarse llevar de la manera más ingenua, propia del quinismo antiguo, era también un sí, y se parecía al sí de Diógenes. Se trató, según dijo, de una obediencia ilustrada. Buscar este sí era una obediencia ilustrada contra la propia experiencia de neurosis. Este punto es importante. Esa neurosis era la que prefería, la neurosis nuestra, la del cinismo, era la que prefería el activismo a la felicidad. Esto es lo que Sloterdijk tenía en la recámara, lo que debía reabrir un camino a la filosofía, lo que debía producir un reencuentro de filosofía y felicidad. El supuesto seguía siendo kantiano, que el mundo es joven y que ciertas experiencias todavía se pueden repetir. Esas experiencias eran las que todavía guardaba la renovación del quinismo antiguo. En este sentido, Sloterdijk habló del áspero realismo de las doctrinas antiguas de la sabiduría, como si dejara caer que el cinismo era ante todo la carencia de un arte de vivir. En cierto modo, la apertura incondicional de respuesta del cinismo, su estar dispuesto a todo, era consecuencia de la carencia de aquellas limitaciones propias e internas de todo arte de vivir. Alguien que tiene un arte de vivir no se puede prestar a cualquier cosa. No tiene una respuesta abierta. Aunque es difícil controlar la impresión de que el cinismo era democrático y el arte de vivir elitista, las cosas no son así en el fondo. La sabiduría del arte de vivir está al alcance de todos. Y ese es el mensaje inevitable de Diógenes y del quinismo. Porque la felicidad de nuestra corporeidad no puede ser un imposible. Pero entonces, cuando Sloterdijk escribió el libro, no teníamos criterios para decidir, aunque parece que seguimos sin tenerlos. Lo que estaba en la base de este libro, excesivo, irritado, esforzado también, era una reivindicación de la íntima unidad del quinismo antiguo y la ilustración, de Kant y Epicuro, y una alabanza de la libertad de individuos ingenuos y no esclavizados por su propia conciencia, ni presionados por las ataduras sociales, dispuestos a la adhesión al razonamiento más fuerte. Su aspiración, así, era colocarse a priori bajo una regla de paz. Alababa
a los que no tienen miedo a perder nada porque no pueden perder nada. Sencillamente, solo podía ganar el conocimiento. Pero eso era ser filósofo, ¿no? Por amargo que sea lo que se aprende, el filósofo no puede quejarse. No podemos dejar de observar aquí la filiación socrática del quinismo antiguo. Curiosamente, y en esto se permitía ser irónico, Sloterdijk apreció que la actitud química era el complemento perfecto de la rutilante ética comunicativa de Habermas. Solo los viejos químicos, sabían lo que era salvaguardar un diálogo libre como condición de la existencia filosófica. Pero ese complemento implicaba recordar que respecto al poder no vale el diálogo, ni la ética comunicativa, sino la sátira, el saber satírico que arraiga filosóficamente en el antiguo quinismo, y su idea de una crueldad justa y de una santa jovialidad, que son los seguros de vida contra el bizantinismo especulativo. Por supuesto, esta síntesis de quinismo e ilustración se da en gente como Lichtenberg, en Heine, pero no estaba lejos de las últimas formas de mirar del Kant, aquel que escribía sobre el fracaso de cualquier ensayo en Teodicea, o el que observa el final de todas las cosas. Todos ellos, en cierto modo, fueron también pensadores que no pudieron contener la acumulación interminable. Lucharon contra ella, pero no la pudieron contener, la acumulación interminable del complejo catastrófico y apocalíptico que se depositaba sobre Europa y que ya Kant había diagnosticado antes que Freud como ganas de cumplimiento de lo peor debido a una insoportable conciencia de culpa. La denuncia de que este elemento apocalíptico, dramático, seguía acompañándonos fue un contrapunto respecto del despreocupado espíritu posmoderno. Esto es muy importante, ver cómo por debajo de ese despreocupado espíritu posmoderno, en el fondo, lo que latía era claramente un miedo a presentarse un futuro que ya no era imaginable más que como dramatismo y como apocalipsis. Y antropoceno, todas estas cosas proceden de él. Repito, la denuncia de que este elemento dramático seguía acompañándonos como un contrapunto respecto del despreocupado espíritu posmoderno mostraba que ahí anidaba una pulsión de muerte mal regulada. En todo caso, ni esa despreocupación posmoderna, ni aquella obsesión culpable propia de una pulsión de muerte mal regulada, demasiado bien conocida por Freud, permitía la inocencia del goce en el que el quinismo se hacía fuerte. Sloterdijk descubrió una avidez innombrable de dramatismo, alimentada de forma esquizoide, misteriosamente secreta, pero que circulaba por debajo del cinismo contemporáneo. Sloterdijk no fue ajeno a la voluntad de pronóstico en este libro. Con estas premisas solo podía caminar hacia una época, dijo él, solo se podía caminar hacia una época de preguerra. La definió como aquella que ha decidido aplazar todos los conflictos que afectan al sentimiento vital. Ya, estábamos torciendo el sentimiento vital hasta el momento en el que la guerra externa haga superfluo el encuentro con la realidad interior. Se estaba acumulando tal cantidad de torsiones en el interior que solo se esperaba que la guerra fuera la excusa para ya no preocuparnos por ella, porque ya podíamos volcar todos los problemas en la guerra exterior. Es una cosa muy antigua, de cualquier modo, ¿no? Como dijo Carl Smith, el enemigo es mi propio problema proyectado a la exterioridad.
mi propio problema como si el culpable fuera el otro, el enemigo. Estamos ante una de las frases más profundas del libro, creo, y no debemos echarla en saco roto en este momento en el que todo lo que brota de esa realidad interior es de nuevo liberarnos de ella y de su insoportable presencia mediante la provocación de un conflicto externo. En este contexto, el supuesto básico de la ilustración kantiana, a saber, el pensamiento de que es razonable ser feliz, difícilmente podría abrirse camino en la que llamaba sombría modernidad. Para ello sería preciso, dijo, la biofilia, lo que llamó el código secreto de la creadora amabilidad de la vida. No era moralismo lo que Sloterdijk deseaba oponer a ese tono que debería llamar la época prebélica. La premisa del arte de vivir que deseaba sugerirnos la tomaba de nuevo de Benjamin, pero era justamente química. Ser feliz significa poder percibirse a sí mismo sin temor. Esa era la divisa. Sin temor, podría decir, y sin asco, sin extrañeza, sin dolor, podríamos añadir nosotros. No hay ningún cuerpo que no pueda ser feliz. Pero Sloterdijk se preguntaba a qué se debía esa disponibilidad al susto que hay en todos nosotros. Claro, para él era la moralidad, el moralismo, perdón, la prioridad del no. Era la firme raíz, esa es la firme raíz de la gnosis, el disgusto con nuestro ser de tierra y de vida. Pero afirmar esto, nuestro ser de tierra y de vida, no puede confundirse con narcisismo. Por el contrario, el narcisismo es el resultado de seres humanos llenos de desconfianza y de miedo hacia sí mismos. Esa necesidad continua de confirmación, que era la clave de la pulsional avidez de consumo, es la base psíquica, precisamente, del narcisismo. Había más narcisismo, dice Sloterdijk, en el pequeño diablo punk, que se siente orgulloso de su maldad al confesar que ama a la bomba de neutrones, que en el que confiesa claramente su disposición a ser feliz. El shock simbólico de esta manifestación orgullosa era un conocido cantante punk, ¿no?, que hizo una campaña diciendo que amaba a la bomba de neutrones, ¿no?, deseando claramente el final de todas las cosas, que diría Kant. Ese shock simbólico de esta manifestación orgullosa de una insolencia desesperada no era sino un show. El shock no era sino un show cínico. Esa necesidad de espectáculo era la clave real del narcisismo. Todo esto le llevó a una conclusión. Cinismo es la conciencia infeliz en forma modernizada. Quinismo era aquello a lo que podían llegar los seres racionalmente vivientes. Así definido, integraba una apelación a la naturaleza y a la vida entera, algo que mientras tanto parece haberse puesto de moda. Enfrente, el cinismo era la forma del poder, del dominio, que siempre tenía un punto de vista oficial y otro no oficial, pero siempre mantenía en su mano decidir cuál ejercer, mintiendo de cualquier manera. En todo caso, dominar era mentir, sentencia Sloterdijk, por lo que el quinismo viene caracterizado como la lógica de la resistencia, de la carcajada, de la oposición al poder. Otra lucha, pero no de clases. La diferencia entre quinismo y cinismo es que uno dispone de un arte de vivir y el otro no, porque el poder no tiene arte de vivir. Ha de hacer violencia a la vida viviente. La flexibilidad del cínico, su exigencia de adaptación, no puede dejar de ejercer violencia.
también sobre sí mismo. ¿Qué me queda? Ya debo haber pasado, ¿no? De todas las horas habidas y por haber. Sí. ¿Llevo? Tenemos Era media hora. No, media hora. Con preguntas. Verdad. Bueno, voy a cortarlo en todo caso. La forma en que la modernidad, sí, lo corto bastante, la forma en que la modernidad reacciona a este abismo interior es convertir el desarrollo de lo subjetivo en algo objetivo. Ahora voy a explicarlo. El Sloterdijk no estaba en condiciones de ver lo que esto verdaderamente significa del todo. Para él quería decir que el sujeto tiene que objetivarse volcándose en la acción. Él deseaba, sobre todo, protestar contra lo que desde Rüdiger Büttner o Manfred Riedel y otros se llamaba la rehabilitación de la filosofía práctica. Sloterdijk denunció este movimiento. La razón moderna se sabe encadenada al lomo del tigre de la práctica, sentenció, y vio en ello el síntoma más preciso de la miseria de la subjetividad. Si la subjetividad tiene que volcarse completamente a la práctica, entonces, pero si asumíamos el vacío que se abría en el seno de la subjetividad, la praxis no podía mantenerse nunca bajo control. Los tranquilizantes éticos no podían ser efectivos. Suturar el vacío interior requiere el pleno de la acción continua. La praxis recibía el encargo de hacer de un sujeto vacío una realidad, del microcaos caprichoso un cierto orden. De esta manera, tomar la praxis era imposible. Es en esta situación específicamente moderna cuando entra en juego el cinismo y así, con este volcarse a la acción, se identificaba su presupuesto básico. No era sino la aceptación de que de una actuación que garantizase una ulterior actuación, justo de eso iba en juego, porque eso es el poder. De llenar el vacío de una subjetividad hueca. Lo sabemos desde Hobbes y su análisis del sujeto moderno. Ante ese imposible, se autorizaba toda acción como legítima y permitida, pero al mismo tiempo se confesaba irónicamente que ninguna era realmente algo serio. De esta manera, ni la subjetividad se contiene ni se calma, ni se satisface ni goza. El cinismo era necesario para la modernidad porque era necesario a su mito central, la praxis. Por eso el movimiento final de Sloterdijk mostraba la necesidad de arribar a otras costas mediante la desmitificación de la práctica. Era necesario corregir el activismo y el constructivismo. Mucho antes que Agamben, este libro de 1981, esa fue la consigna. Omitir la acción era, para Sloterdijk, la forma más elevada de comportamiento. Una nueva comprensión de las relaciones entre el hacer y el omitir debía imponerse. ¿Acaso no buscaba Sloterdijk con esto un nuevo encaje, en algún sentido cósmico? ¿No presentía aquí un nuevo pensamiento de la Tierra? Cuando describió lo que necesitábamos, lo pasivo, lo estable no disponible, la perseverancia fiable de lo inmutable, lo espontáneo incalculable, todo esto, ¿no era otra forma de nombrar la Tierra? Esa mismidad omitente a la que no se puede dar órdenes,
en ninguna actuación. También la subjetividad reposaba sobre un dejar hacerse. Razón y praxis no son elementos indisolubles. También era parte de la razón la no praxis, el dejarse llevar, avistar una no intervención. Esto tiene aplicaciones geoestratégicas también, ¿no? Avistar una no intervención. Se trataba de un límite a la autoafirmación moderna, lo que llevaba de nuevo al quinismo antiguo, pues ya Diógenes alababa a los Bartleby que preferían no hacerlo. Hay un fragmento de Diógenes Laercio 6:29 que es muy característico. Dice que celebraba a aquellos que, pudiendo casarse, no lo hacían, pudiendo ser ricos, no lo eran. Un Bartleby a la letra. Sloterdijk habló de un elemento oriental, del quinismo, pero lo interpretó como un seguro para limitar los procesos de intensificación descontrolados. Yo creo que aquí Sloterdijk leía bien a Blumenberg en toda la época, ¿no? Detener los procesos de intensificación, sobre todo los procesos de intensificación preventiva, que son los que inevitablemente resultan descontrolados. Quien ejerce la práctica de la abstención no cae en el automatismo de la autocontinuación de activismos desordenados. No cae en la pulsión, podríamos decir, freudianamente. Sin duda, lograr este freno implicaba disponer de algo que ya hemos perdido, la medida natural de las intervenciones, algo convergente con la tesis de Blumenberg que reclama un escepticismo sano mientras se mantenga en el mundo de la vida. De nuevo, la posición implicaba tenerlo como una objetividad o pasividad cósmica. Al final, Sloterdijk invocó al Heidegger que recomendaba las audacias clásicas de la razón cósmica. Pero iba más allá y deseaba recordar que esa razón no era tan logocéntrica como Derrida pensaba. Los momentos en que se reconocía la razón objetiva, la razón incorporada a dimensiones cósmicas, a dimensiones de la Tierra, no se pensaban, no eran accesibles especulativamente, lógicamente, no se construían. Eran momentos felices, de existencia despreocupada, más allá de toda autoafirmación. Lo que estaba en el fondo de esta denuncia era la imposibilidad de controlar la praxis cuando los sujetos habían dado la espalda a lo general y se habían dislocado en millones de centros fragmentados de razón privada. Esa razón privada no nos iba a unir. Cuando se llega a este punto, la Ilustración no tiene nada que hacer, pues la Ilustración jamás habitará los lugares donde se maquinan las estimaciones secretas. La pregunta que hacía universal el cinismo, que ahora viene a significar prácticamente el repudio de la Ilustración como teoría de la sabiduría, era quién no albergaba en el mundo del cinismo, en el mundo de la razón privada. La pregunta era quién no albergaba esos lugares donde se realizan las estimaciones secretas, donde rige la voluntad de noche. El cinismo así se convertía en universal representante de la razón privada. Habermas debía saberlo. Nadie se iba a someter a la razón comunicativa desde el cinismo, sino a simulacros de comunicación. Porque esa, la vida del simulacro, es la del cinismo. Su crítica... Paso para leer lo último. Bueno, el caso es que la Ilustración se quedaba sin herederos en la época del cinismo. De ella solo quedaba la falsa conciencia ilustrada del cinismo universal, previsto por Kant, cuando habló de las contorsiones de una doctrina inmoral de la inteligencia.
pero por debajo alentaba el vacío del nihilismo y su macabro delirio del miedo que anhela, como también sabía Kant, el final de todas las cosas. Hoy lo vemos y sabemos hasta qué punto se ha tornado insoportable y con él la evidencia hoy rotunda de lo que Sloterdijk anticipó, que los portadores del sistema han perdido su autoconciencia en favor de los aparentemente locos. Incluso podríamos decir que ya tenemos certeza de que su locura no es una apariencia, es la locura del propio sistema que no puede sino volver locos a sus portadores. Al final de su libro, Sloterdijk no pudo resistir y se rindió a la vinculación de la Ilustración con el viejo quinismo que había preparado. Sapere aude seguía siendo el lema de una Ilustración resistente y valiente, que debía dirigir su energía ante todo contra la inclinación a lo catastrófico. Tras esa consigna, seguía aleteando lo que parecía el recuerdo del viejo quinismo, con su claro sentido de un poder estar en orden, de la vida, espontáneo y no hecho por nadie. Ese recuerdo no se podía hacer presente si no se producía un cierto desarme en nosotros como sujetos. Preferiría expresarme en términos de una autocontención como sujeto, algo que no es tan heroico, sino la memoria de la formación de un aparato psíquico en orden, capaz de reconocer sus límites y ponerse en contacto con su organismo. En todo caso, se trataba de limitar los activismos destructivos. Por mucho que la última palabra del libro fuera cuestionar que podamos seguir diciendo esto, Sloterdijk lo dijo, y dijo más. Lo que deseaba recordar era el sentido de una vida lograda, algo que solo podía construirse con la rítmica de lo vivo que nos conduce espontáneamente. Sin duda era parte del ethos del quinismo, pero ¿acaso no era también propio del ideal ilustrado? ¿No vivía de estos momentos gozosos la Ilustración? Por mucho que en su caso viniera de las coacciones eficaces de la reflexión moral, en Kant, ella también buscaba, ese era el objetivo de la reflexión moral en Kant, ella también buscaba una detención de la acción, y de esa contención procedían sus momentos de euforia y seriedad. No se ha insistido bastante en que no sabemos bien cuándo actuamos moralmente, dice Kant, jamás lo sabremos, pero sí sabemos cuándo dejamos de actuar a través de la reflexión moral, eso sí lo sabemos. Y ahí es donde surgen los momentos gozosos. Por mucho que esa contención no tuviera una relevancia para la adaptación cósmica directa, en Kant, sí tenía la pretensión de mantener el psiquismo en paz, lo que se experimentaba mediante la tranquilidad del organismo que lo acogía en su muda vitalidad. Esa salud del cuerpo en Kant es completamente inseparable de la reflexión moral que nos permite detener la acción en momentos decisivos de nuestra vida. Esa era la prestación de lo que quedaba en pie del viejo quinismo en la modernidad. Pues la condición de unirse a la realidad cósmica en la modernidad era, en todo caso, no la acción, sino el límite de esta, desde sí misma. Finalmente, una condición y una elaboración subjetiva, reflexiva, que el trabajo psíquico nos permitiera sentir los ritmos serenos de la vida orgánica, era ciertamente una forma humilde de conexión cósmica, la de la vida de la carne consigo misma. Y eso evocaba la memoria del antiguo quinismo, aunque en realidad fueran los ecos del epicureísmo que siempre resonó por debajo de la Ilustración. Muchas gracias. Bien.
disponemos de, sí, media hora, quizá un poquito más, para preguntas o comentarios. Podemos reunir algunos y le damos la palabra nuevamente a José Luis, quizás un poco para que vayáis pensando, porque hay que asimilar muchas cosas que se han dicho. Nada, yo casi un comentario, no sé si es me ha parecido absolutamente impresionante tu intervención, José Luis. Sí, sí, pero creo que hay un gesto de que nos permite ver algo muy importante detrás de tu intervención, ¿no? Que es ir a rescatar esta obra que en 1981, pues evidentemente fue leída de una manera que hoy no puede ser leída de verdad, ¿no? Yo creo que esta es una clave muy importante, ¿no? Y esto me ha resultado muy fascinante escucharlo, ¿no? Porque la verdad es que surgen un montón de cuestiones que por una parte tienen que ver, ¿no? Evidentemente, con algo que dijiste en un momento, ¿no? de que de alguna manera hoy, pues el cinismo, como ese universal representante de la razón privada, ¿no? Está por todas partes, ¿no? Pero algo que va de la mano de un rol, de un papel que han tenido los intelectuales, ¿no? Y que han tenido nuestros grandes filósofos. Y que creo que, claro, mirar la crítica de la razón cínica 40 años después permite advertirlo de una forma muy poderosa, ¿no? Dijiste en un momento, hablaste de dos, siguiendo la lectura de Sloterdijk, de dos momentos del cinismo, ¿no? Un primer momento donde el cinismo ya se presenta como algo que no tiene herramienta alguna para la lucha contra el autoritarismo, ¿no? Sabemos muy bien a qué se está refiriendo ahí Sloterdijk. Pero esto también se podría trasladar al presente, ¿no? Donde en esta otra escena del cinismo, pues también parece ser que nuestros grandes intelectuales de los últimos 40 años pues nos han dejado desprovistos de herramientas para enfrentar la nueva forma del autoritarismo que emerge por todas partes, ¿no? Y en todo esto Nietzsche, o lo que se podría llamar el momento Nietzsche de la filosofía del siglo XX, ¿no? Donde me parece que también tu comentario sobre la crítica de la razón cínica permitiría pensar o esbozar claramente aquí, ¿no? La catástrofe, quizás sea exagerada esta expresión, pero quizás podría utilizarse la catástrofe de una manera de ver a Nietzsche. De una manera de ver a Nietzsche que ha marcado la filosofía francesa de manera particular, ¿no? Y que ha sido determinante, reconocerlo, en nuestros procesos de formación, porque vuelvo a decir, estamos hablando de nuestros grandes maestros de pensamiento, ¿no? Pero es una catástrofe de lectura, ¿no? Entonces aquí aparece, no sé si tú compartirías este punto de vista, una tarea que de alguna manera permite iluminar un tiempo tan oscuro para el pensamiento, que es la posibilidad de pensar a Nietzsche en una clave distinta, ¿no? Ir a mirar a Nietzsche de otra manera, ¿no? A un Nietzsche que, como en algún momento lo mencionaste en esta conexión con el quinismo, ¿no? Un Nietzsche que realmente afirmó la vida, o llegó un pensamiento de la afirmación de la vida pensando en el cuerpo viviente, ¿no? Y ahí emergen una serie de temas que yo sé que tú has trabajado mucho, ¿no? La cuestión del mundo de la vida, ¿no? La importancia de alguna manera de un pensamiento que se haga cargo de esta cuestión. Un comentario, reflexión, no sé si queréis, ¿hay alguno otro? ¿Lo sumamos? Bien. Porque es uno a uno. No, Lo sumamos, vale. Vale, sí. Sí. Bueno, antes que nada, agradecidísimo por la
situación de bibliotecarios, que directamente dice Sloterdijk, pero la verdad yo veo mucho de bibliotecarios, veo más bibliotecarios. De hecho, Es Sloterdijk. el texto de Sloterdijk es pirotécnico más no poder, lo sabe el profesor Villacañas, y Villacañas ha conseguido un orden, ha conseguido una manera de enlazar, de articular las ideas de Sloterdijk, que ahora se me presenta como un nuevo texto y ya voy a ir a la casa a revisarlo de nuevo porque no lo tenía tan claro como me lo acabas de brindar ahora. Unas cosas. Está clarísimo que el texto de Sloterdijk tiene que ver con la experiencia del totalitarismo, con la experiencia del nazismo en particular, es parte de una herencia de autores alemanes que están hablando de esto, pero cierto lo menciona Foucault en Cuadras de la Verdad, Arnold Gehlen, Klaus Heinrich, Paul Tillich, ¿no? Y menciona el propio Sloterdijk que confiesa no haber leído, ¿no? Y dice que esta preocupación por el cinismo, que como bien ha explicado Villacañas, tiene que ver con una experiencia social difusa, es decir, el cinismo está en todos, es decir, el cinismo es una parte del ambiente social de esa época y contemporáneo, podríamos agregar nosotros. No solamente es que no da herramientas para que se produzca el totalitarismo, el nazismo en particular en Alemania, sino, por lo menos en mi lectura, me corregirá si estoy equivocado o no, lo promueve. Lo promueve. Esta actitud cínica, de hecho, abre el camino, allana el camino para la aparición del totalitarismo. Mi pregunta en particular, y tiene que ver con la lectura de Gehlen, de Moral und Hypermoral, ¿no? Que es donde habla del cinismo, estos dos primeros capítulos, Antístenes y Zenón, es que Gehlen no se anima como Sloterdijk a establecer una diferencia tan clara, ¿no? Que esto lo permite la lengua alemana, entre quinismos y cinismo. Y dice, ya en Antístenes, ni siquiera en Diógenes, ya en Antístenes está el germen del allanamiento, el germen filosófico del allanamiento de lo social para que surja la experiencia totalitaria. Es decir, ya en el quinismo está esa experiencia, ya en el quinismo se produce esa posibilidad. Cómo él argumenta esto es muy interesante, pero no voy a hacer yo la ponencia aquí, pero me parece que está vinculado a que, si bien en el quinismo antiguo había una experiencia de la física, del cosmos, que estaba vinculado al orden, y que de alguna manera Sloterdijk, un poco con cierto optimismo, yo diría un poco naif, a mi entender, a lo mejor estoy siendo muy osado, piensa recuperar un poco de esa experiencia cosmológica, pero no sería un poco negador del presente, negador de la actualidad, el querer recuperar ese principio cosmológico, fisiológico, ordenado, cuando la verdad es que no lo tenemos, cuando la verdad es que lo hemos perdido. Vamos, la pregunta es, ¿en verdad se puede recuperar el quinismo en el nihilismo? Esa sería la pregunta. Bien. ¿Alguna? Sí, por favor, ahí atrás. Primero, gracias, porque me han soplado de luz, soy una filósofa amateur, y te quería preguntar, Goethe decía que prefería la injusticia al desorden. ¿Esto tiene algún parangón con lo que es la actitud política de los cínicos? ¿La actitud política De los cínicos. sí. Y otra cuestión, pues, sobre todo porque es una mujer señora, Hannah Arendt habla de el derecho a tener derechos, y creo que después se posiciona con que cuando los pueblos y las personas no saben distinguir entre falsedad o realidad, se produce ahí un crack esquizoide y como que no tiene franco camino hacia el futuro, ¿no? Que se estanca ahí y es un revulsivo nocivo. ¿Alguien más? Pues, José Luis. Bueno, yo por supuesto que la lectura que hacemos hoy del texto de Sloterdijk es completamente contraria a la lectura que se hacía en 1981, donde el texto de Sloterdijk aparecía como un discípulo, en cierto modo, ¿no? de Gehlen, un discípulo del mundo conservador alemán, para entenderlo.
Yo no estoy seguro de que fuera así. En realidad, Sloterdijk ha confesado de una manera clara, ¿no?, que su mayor inspiración es ciertas lecturas de Heidegger, ¿no?, del Heidegger de la Schönheit, del Heidegger de la serenidad, del Heidegger de este momento, ¿no?, contemplativo. Y por lo tanto lo que estaba reclamando era una lectura de la propia tradición alemana diferente de la lectura de la tradición alemana que estaban haciendo los franceses. Eso sí que quedaba claro que era una lectura que se indisponía con el mundo francés. Porque sabía reconocer en ello lo que a él no le gustaba, ¿no?, en cierto modo, de la teoría crítica adorniana, que era la absoluta negatividad, y lo que todavía le gustaba menos, que era la interpretación de Heidegger desde esa absoluta negatividad, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista de la diferencia ontológica se podría llegar a una negatividad radical respecto del mundo de los entes y demás, pero eso no quiere decir que Heidegger no hubiera apostado en su etapa final por una cierta experiencia del ser, que tenía que ser positiva de algún modo, ¿no? Entonces, respecto a esto, la filosofía francesa no quería saber nada en la medida en que se mantenía en esta dimensión, ¿no?, permanentemente activada, la dimensión que activaba permanentemente la negatividad. Bueno, yo creo que la lectura era propia de la época y estaba íntimamente relacionada con la operación que inmediatamente hizo Habermas, ¿no?, con el discurso filosófico de la modernidad, que era intentar comprender, ¿no?, lo que estaban haciendo los franceses, cosa que obviamente fue una empresa fallida y fracasada. Lo que creo que es interesante hoy respecto, y por eso me apeteció cuando me dijo Víctor de hacer algo hacer una cosa sobre Sloterdijk, es porque forma parte de una historia intelectual del presente, que es lo que a mí me interesa. Una historia intelectual del presente que tiene una premisa fundamental, y es que los teóricos de la negatividad no han producido sino una mímesis de la negatividad, lo cual es muy poco negativo. O sea, los grandes héroes de la crítica han generado el público más fiel y acrítico de la historia de la filosofía. Si tenemos en cuenta que el pobre Kant en 1781 ya ve cómo Fichte, ¿no?, en 1794, 4 años después de escribir la crítica del juicio, Fichte ya lo ha sometido a un vapuleo radical, ¿no?, y a una crítica completa, por no hablar de Schelling, por no hablar de Hölderlin, de Hegel y de Schopenhauer. Nosotros tenemos las mismas autoridades filosóficas desde hace 80 años, que son autoridades hipercríticas, pero que en el fondo nadie los somete a crítica. Es una cosa muy llamativa como tal, ¿no? Entonces, creo que esa generación debe ser situada en su contexto histórico. Y para esto me sirve el libro de Sloterdijk, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre nuestra experiencia contemporánea, sobre lo que ha sucedido con la filosofía, en ese contexto histórico que viene de 1961, 63, 64, 68. Yo no creo que del 68. Vamos a ver, yo discuto radicalmente que tenga algo que ver en 1968 con la deconstrucción o con... Eso no funciona así, ¿no? Los seres humanos no nos ponemos en movimiento y asaltamos los campos elíseos porque hayamos leído unánimemente todos los libros acerca de la escritura y la diferencia. No funciona así. Pero es verdad que nuestra filosofía lleva 80 años sin
digo solamente, ¿no? Sí, y menos en España, ¿no? Fuera de España se han hecho algunas inclusiones, ¿no?, de historia intelectual, pero lleva 80 años sin identificar lo peculiar de ese momento intelectual, que en el fondo no es la aparición del espíritu absoluto, no es tampoco la verificación de la razón en la historia. Es un conjunto de operaciones intelectuales muy precisas, muy, podemos decir, muy propias, ¿no?, de una orientación académica, muy propias de la manera en que se gana la vida, ¿no? Se ganó la vida muy bien. Alguna gente, la forma en que se llegó a tener un protagonismo académico extraordinario, la forma en que se hicieron alianzas, esto es una historia que hay que contar, ¿no? No es una razón necesaria. Es una razón que emerge como una posición cuando conocemos un contexto según el cual se orientaron los filósofos en el momento. Si Derrida no hubiera tenido que ser amigo a la vez de Hippolyte, de Althusser, de Blanchot, de Levinas, de Gabriel Marcel, bueno, un poquito, no habría, no, de Transductado, ¿no? Esto ya no os suena, pero los que somos viejos lo conocemos, no hubiera tenido que interpretar, que vérselas con Husserl, ¿no? Vérselas con un Husserl que en el fondo era muy parecido a Hegel, un Husserl dialéctico. La palabra dialéctica no aparece jamás en Husserl, nunca. Sin embargo, cuando Derrida establece su tesina de licenciatura, atención, estamos dependiendo de la tesina de licenciatura de alguien. Y yo también hice tesina de licenciatura, pero no pensé jamás que la tesina de licenciatura determinara el curso de la filosofía. Tiene que hacer una tesina de licenciatura donde tiene que establecer una lectura hegeliana de Husserl para llegar a reconocer que todo en el fundamento de Husserl tiene que haber una ontología, para que así el materialismo de Althusser esté en condiciones de decir, pues esto está muy bien, y que además Husserl no tiene por dónde cogerse, y que por lo tanto la ciencia burguesa, en el fondo, la mejor ciencia burguesa, que es la de Husserl, en el fondo ni tan siquiera tiene fundamento. Esto funciona muy bien para que Hippolyte y Althusser a la vez estén de acuerdo contigo. Pero esto es una operación intelectual, se puede ver, se puede mirar, pero de ahí no deriva el espíritu del mundo ni del espíritu absoluto. Es una cosa que se tiene que investigar con claridad. ¿Por qué lo mismo? Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué Merleau-Ponty, que estaba haciendo exactamente lo mismo, no aparece jamás, nunca, en Derrida? Porque era enemigo de Hippolyte y porque era enemigo de Althusser. Bueno, pero lo mismo tenía algo que decir respecto de los orígenes de la racionalidad occidental, las relaciones entre la vida animal y la vida humana, las relaciones entre el simbolismo animal y la autoconciencia. Digo yo, no aparece jamás. ¿Y qué operación filosófica es esa que está viendo los mismos problemas y sin embargo quedan completamente apartados? La manera, por ejemplo, en que Derrida establece su relación con Freud, ¿no? No podemos soñar ni por un momento que nos creamos esto de Freud. ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es, ha dicho Lacan, que el inconsciente recibe inscripciones, ¿no? Es una escritura. Bueno, pero Merleau-Ponty estaba hablando del problema de Freud en relación con las maneras en que puede organizarse la vida animal y la diferencia en que se organiza la vida, el aparato psíquico, que lo mismo tenía algo que ver con todas estas cuestiones, sin caer en la idea de que en el fondo todo lo que hay es un logo de una inscripción, ¿no? En el propio, una cosa que Lacan estaba diciendo por poco tiempo. Miremos a los autores con la distancia, miremos con los autores como si fuéramos historiadores, porque han pasado, va para el siglo de esto. Y no podemos, yo aviso contra la idea de que en el fondo nosotros estamos en la misma corriente.
en la misma temporalidad. Y no es verdad. No estamos en la misma temporalidad. No estamos en la misma corriente. Cuando leemos el inicio de 1000 pesetas, ¿no? ¿Qué es lo que se nos quiere decir? Bueno, esto es un libro, pero en el fondo no es un libro. Bueno, nosotros somos autores, pero en el fondo no quisiéramos ser los autores. En el fondo nuestro nombre debería borrarse. ¿De verdad que estamos ahora ante una filosofía que quiere borrarse el nombre? Ahora, cuando sabemos que estamos asaltados por los que se borran el nombre permanentemente en las redes sociales, produciendo con todo tipo de irresponsabilidades, ¿es nuestro objetivo ahora borrarnos el nombre? ¿De verdad? Estamos en otra época y no miramos desde otra época a los intelectuales que todavía consideramos que nos permiten explicar esta época. No, es solo una llamada de atención sobre esto. No es tomar posición, ¿no? Aquí, claro, el Sloterdijk permite tomar posición. Yo ni siquiera quiero esto, ¿no? Lo que quiero es llamar la atención sobre la necesidad de mirar esta época desde fuera. Mirar esta época desde otra, que es la nuestra, y que no fue la suya. Esto es, creo que es esto, ¿no? Y, por supuesto, Sloterdijk, yo creo que tiene muchos problemas, ¿no? Si nos damos cuenta de la tesis fundamental de Gehlen acerca de la dimensión, la carencia instintiva, ¿no?, del ser humano, que es otra forma de decir la tesis de Fresner de la indeterminación del ser humano. Evidentemente no podemos, en modo alguno podemos reivindicar el quinismo antiguo. El quinismo antiguo cree todavía cree todavía que nuestra relación con nuestro cuerpo no es de miedo, no es de trauma, no es dramática, no puede tener una noción de medida, de ritmo. Gehlen no puede pensar eso. Gehlen tiene que pensar que esto tiene que proceder de una autoridad, de una institución social. Y en cierto modo es verdad que nuestro útero social está íntimamente es funcional respecto de determinadas formas concretas de superar determinadas carencias instintivas, ¿no? Pero evidentemente sabemos que eso llevó a Gehlen a un autoritarismo social. Yo creo que es en este sentido, ¿no? Podríamos mirar, podríamos asumir que la tesis de Gehlen de que ya en el quinismo antiguo estaban puestas las bases de una disolución de lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la creencia en la capacidad de una relación natural con tu propio cuerpo limita la pretensión gehliana de que esa relación con tu propio cuerpo tiene que estar mediada por instancias sociales muy claras, ¿no? Desde cierto punto de vista, el quinismo antiguo no habría surgido, en mi opinión, aquí esto, no habría surgido sin que, y ese es el valor de la anécdota, sin que la dimensión imperial alejandrina no hubiera también erosionado, como hacen todas las dimensiones imperiales, las unidades naturales de convivencia, por decirlo así. Si no hubiera erosionado la vida aristotélica natural de la polis, ¿no? En este sentido, parece evidente que determinadas formas de poder político, sobre todo aquellas muy superestructurales, están en condiciones de dejar a su paso solo un individualismo, porque rompe las estructuras intermedias, unidades intermedias. Desde cierto punto de vista, toda la filosofía helenística tiene que ver con la recomposición de estructuras
que sustituyan a las antiguas de la polis y que todavía den una posibilidad de medida al ser humano. Porque lo que es evidente es que la gran ecumene imperial no las da. En este sentido podemos caracterizar tanto el cinismo como el estoicismo como el epicureísmo con respuestas, ¿no? La más integradora, claramente, el estoicismo. Pero el epicureísmo no disuelve lo social. Y está por ver que, efectivamente, el cinismo antiguo también lo hiciera. ¿Por qué? Porque la base misma, en mi opinión, del epicureísmo es la amistad. Es la configuración de grupos humanos que puedan establecerse como amigos. De ahí que yo lo vincule más a la ilustración. El problema del quinismo, del Sloterdijk, es que solo desde una comprensión del ser humano que tenga algún elemento propio del quinismo, se dan las condiciones para poder ser amigos. El cínico no puede ser amigo de nadie. Ahora, alguien que en el fondo está íntimamente vinculado a las exigencias de cierto ritmo en los cuerpos, todavía puede generar condiciones de posibilidad de la amistad. Y el estoico, obviamente, en la medida en que está reivindicando la existencia de un hegemonicón que tiene todas, podemos decir en este sentido que frente a la universalidad abstracta del poder, las escuelas helenísticas se están construyendo desde una universalidad, porque todos tienen una universalidad, la necesidad de concretar esa universalidad con relaciones concretas, que no sean las del poder imperial y que ya no pueden ser las de la polis, que ha sido destruida y que ha sido eliminada. Por lo tanto, yo no estoy seguro que cualquier defensa de estructuras universales se cargue de antemano las estructuras sociales. El cinismo de la razón privada se carga de las estructuras sociales. En la medida en que acepte una universalidad, es muy difícil cargarte las estructuras sociales. Y esto tiene que ver con la cuestión del nazismo. Cuando los teóricos iniciales del nazismo empiezan a teorizarlo, a analizarlo, lo que ven, ciertamente, es que el nazismo solo es posible si ya se han destruido todas las estructuras sociales. Pero esto significa fundamentalmente que se han destruido todas las estructuras también de referencia universal. Esto es, que se han quedado los individuos solos. Pero alguien que afirma la existencia de estructuras universales, por principio, no puede quedarse completamente solo. No puede quedarse completamente solo. La cuestión está en que nos quedamos completamente solos si asumimos la actitud cínica, porque entonces, frente al poder, no tenemos otra cosa más que el nuestro, sin posibilidad alguna de generar estructuras amistosas o estructuras intermedias. En este sentido, creo que cuando hablamos del individualismo en la medida en que el individuo se autopercibe como privado, como privaticidad, ¿no? Porque ahí, efectivamente, sí que ya estamos en la vía muerta de cualquier tipo de estructura civilizatoria, ¿no? Claro, el problema, ¿cómo podemos ser quinistas en la época nihilista? Es un problema que equivale a lo mismo. ¿Cómo podemos ser quinistas en la época del cinismo? Porque cinismo y nihilismo es lo mismo para Sloterdijk. El problema aquí es ¿cómo podemos ser nihilistas si el punto de partida de la crítica es el dolor? Es un problema real de los que están recibiendo a Nietzsche de manera adecuada. Es el problema de Freud, es el problema de Weber. Si
Si partimos del sufrimiento, si partimos del dolor, ¿cómo podemos ser nihilistas? Si partimos del dolor, inexorablemente tenemos un valor, que es identificar el bien que está en condiciones de suturar ese sufrimiento, ese dolor. Allí donde efectivamente surge, muchísimos me preguntan, pero bueno, ¿cuál es la teoría del valor en Weber? ¿Por qué surgen los valores? ¿Por qué surge la idea de algún bien? Porque por delante va el sufrimiento. El sufrimiento nos dicta claramente qué puede ser un valor, qué puede ser algo que podamos establecer como un bien de este mundo. Y Freud surge exactamente del mismo problema. Dime, ¿qué dolor padeces en tu neurosis? Y buscaremos aquello que consideramos un bien, que es tu propia inteligencia, no cualquier otra cosa, tu propia inteligencia. El bien de la inteligencia. Es un bien. Esta es la cuestión. Por eso él recoge la cuestión del sufrimiento, que es lo que, en el fondo, para los primeros lectores de Nietzsche, el Nietzsche de la genealogía de la moral, no el Nietzsche de la voluntad de poder, no el Nietzsche de todas estas cosas. El Nietzsche que es recibido por la primera generación, Schimmer, Freud, Weber, es el Nietzsche de humano, demasiado humano, el Nietzsche que todavía está pensando en los deberes de la ilustración y el Nietzsche de la genealogía de la moral, que efectivamente ya es muy ambivalente, pero que para toda la época es el tercer tratado de la genealogía de la moral, no el primero, que es obviamente un comentario completamente indebido de la dialéctica del amo y el esclavo hegeliano. La desgracia del pensamiento francés consistirá fundamentalmente en traer a un Nietzsche y a un Hegel que se dan de la mano justamente por ese vínculo entre la dialéctica del amo y el esclavo y el primer tratado de la genealogía de la moral. Y eso es la gran obra de Collet. Por eso todos los pensadores franceses son collettianos, porque ahí han visto la síntesis de Hegel y de Nietzsche. Ahí está Bataille, ahí está. Esto forma parte también de los accidentes del espíritu, no de las esencias del logos. Forma parte de la manera en que vieron al único que había leído en alemán la fenomenología del espíritu y traían, ¿no?, la gran novela. Bueno, en realidad el nihilismo implica ya de antemano la restauración de la gnosis. Esto es, el disgusto, el fastidio con un dolor un dolor que es propio del dolor del mundo, respecto del cual ya no sabemos ni queremos buscar el bien correspondiente. Pero no podemos usar el pensamiento para asumir que el dolor y el sufrimiento no es sino la huella del fastidio del mundo. Hasta ahí no podemos fanatizarnos desde el pensamiento. El pensamiento tiene que partir del hecho de que el sufrimiento es algo que, si existe, es porque hay una carencia de algo que es un bien. Si no, ¿por qué tendríamos que sufrir? ¿Por qué tendríamos que incorporar el sufrimiento? No tiene sentido que hagamos del sufrimiento algo que en el fondo se derive de la evidencia de un mundo que odiamos. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos del sufrimiento la señal de que si sufrimos es porque hay un bien que no tenemos? Esta es la manera en que Weber establece la cuestión del avance de la civilización, la interpretación del dolor, como la falta de un bien que debemos buscar. Ahora,
si por el dolor lo único que se nos puede decir es que ya sabemos lo que es el mundo, este es un mundo gnóstico, un mundo en el fondo despreciable, un mundo que... Entonces, ¿para qué queremos la inteligencia? A partir de ahí. Y no lo sé, señora. Yo creo que Hannah Arendt es muy interesante porque yo creo que es la primera pensadora que en un momento determinado se dispone a pensar los hechos elementales de la vida como estructura fundamental con la que debe contar el pensamiento político, ¿no? Esto es, el nacimiento, la muerte, la estructura de la transmisión, lo que podemos llamar luego el lenguaje que procede también de Husserl, por supuesto, pero que en el fondo nadie hasta hace muy poco le han dado importancia, que es la estructura de la generatividad. Esto es, el hecho de que la vida humana no está asegurada biológicamente, ¿no? Sino que está asegurada en la medida en que se introduce en la generatividad estructuras jurídicas, estructuras culturales, estructuras sociales, ¿no? Y esto me parece que es una forma importante de desplazarse respecto de las corrientes fundamentales del pensamiento filosófico. No hay que olvidar que Hannah Arendt jamás dijo que ella estuviera interesada en lo que se llamaba teoría, que en el fondo se parecía mucho a lo que podemos llamar especulación. Ella quería reconciliar el pensamiento con la facticidad fundamental, con las facticidades fundamentales que ordenan la vida. Y esta es la razón de su aristotelismo, por decirlo así, ¿no? El hecho de que la premisa específicamente moderna de que no tenemos ningún condicionamiento natural es una premisa que nos obliga a una forma de pensar incapaz de orientarnos realmente en la vida. Y yo creo que la clave de Arendt está en que interpreta de un modo adecuado o más adecuado toda la cuestión del Heidegger inicial, lo interpreta de un modo que permite recomponer las limitaciones insuperables que ninguna diferencia ontológica puede poner en cuestión. Que por mucho que despreciemos el mundo de los entes, por mucho que despreciemos el mundo óntico, que en el fondo tenemos que reconciliarnos con determinadas dimensiones que no son superables, que son los verdaderos trascendentales de la filosofía. El nacimiento, la muerte, la participación en un espacio de libertad. Y creo que lo que vengo llamando como una necesidad de revisar toda nuestra inmediata tradición filosófica está íntimamente relacionado con el hecho de acoger los elementos de muchos de esos autores, que son elementos importantes, por ejemplo, en Derrida, con toda seguridad, que es una crítica del viejo trascendentalismo, una crítica del trascendentalismo propio de Husserl, de la subjetividad trascendental. Pero creo que esto nos obliga a llevar adelante una renovación de los verdaderos trascendentales del pensamiento, que no van a ser ya el logos, ¿no? Husserliano o la subjetividad trascendental kantiana.
pero que evidentemente van a ser condicionamientos, no solo históricos, en el sentido en que Foucault hablaba de manera real de los a priori históricos, sino condiciones trascendentales que residen en la propia facticidad. Por ejemplo, la Tierra. La Tierra es un trascendental. Tenemos que reconocer que la Tierra es un trascendental. Y la cuestión está en que debemos de reconectar con la tradición filosófica que estuvo en condiciones de intuirlo, que estaban allí a punto de captarlo. El propio Husserl, cuando dice la Tierra no es una, la Tierra es un arca, cuando dice nuestras experiencias originales están íntimamente vinculadas a la experiencia de la Tierra, sin ellas no hay la más mínima posibilidad de establecer conocimiento, pensamiento, ni nada. Y que quedaron ahí cegadas. Pero que deben ser reactivadas, ¿no? Por lo tanto, no quiero confundirme. No hablo de una hipercrítica de lo que ha pasado en los últimos 80 años. No considero equivocado el camino de la filosofía. No, lo que considero es que tenemos que reflexionar sobre los caminos que quedaron cegados, las formas en que se interpretaron determinados anuncios, determinadas sugerencias, determinadas indicaciones, porque lo mismo hemos estado olvidando la complejidad misma, que quedó drásticamente reducida en los años 60 respecto de esa tradición. Y que creo, sinceramente, que muchos pensadores actuales comienzan a identificar la necesidad de una reinterpretación de todas esas categorías, ¿no? En lugar de ser que el último extremo es una abstracción, lo decía Ortega de manera clarísima, la Tierra no es una abstracción. El ser como trascendental no tenemos una noticia de qué nos condiciona. O nos condiciona demasiado o demasiado poco. La Tierra sabemos lo que nos condiciona. Creo que este tipo de orientación podría darnos la ganancia de lo que han realizado todos estos grandes pensadores y al mismo tiempo distanciarnos de ellos. Gracias. Bien. Bueno, esta es una gran conclusión. Bueno, gracias, José Luis. Lo dejamos hasta aquí. Continuamos a las 4 de la tarde. Y nada, un aplauso para José Luis.